vallas, eh, árboles, hizo volar portones, todo un poco en realidad. Pero por suerte, aparentemente solamente daños materiales, ¿verdad? Eso es lo más importante. Siempre y cuando nadie no se haya lastimado, el resto es recuperable. Estamos 14. Pero 2 minutitos más, a ver si se conecta alguien más, así arrancamos. Bueno, eh, ya somos 18, ya son las 7:10. Vamos a avanzar un poco con nuestra clase de hoy, ¿verdad? Les comparto mi pantalla. ¿Alcanzan a ver en mi pantalla? Sí, me pueden confirmar. Sí, profe. Excelente, perfecto. Bueno, eh, haciendo un poco un resumen de lo que estuvimos viendo ayer. Ayer estuvimos viendo básicamente, haciendo un repaso, ¿verdad? Haciendo un repaso de lo que serían las ondas transversales. Eh, Vimos básicamente que cuando hablamos de ondas transversales, eh, se relaciona justamente el comportamiento en una cuerda, o sea, se toma como referencia el comportamiento que se da del movimiento de las partículas en una cuerda. Cuando se hablan de ondas transversales, se hablan de ondas que son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, tenemos una cuerda, esa cuerda tiene una perturbación y en esa perturbación se da un desplazamiento justamente de las partículas. Eh, de ese comportamiento, nace justamente la fórmula, ¿verdad? Nace la fórmula de lo que sería la rapidez de una onda, ¿verdad? Eh, y en base a eso nosotros ya hemos desarrollado justamente un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio que hacía referencia a este, la velocidad, perdón, haciendo referencia a la rapidez de una onda que era de 344 metros por segundo, ¿verdad? Haciendo referencia a la onda sonora. Eh, Eso ya, la onda sonora, cuando ingresamos al siguiente ítem de onda transversal,
pasamos a onda longitudinal. La onda longitudinal que dijimos que está más relacionado a lo que sería la compresión y la expansión que se da en un émbulo, ¿verdad? Que es muy similar a lo que sería, a lo que sería una jeringa, donde teniendo un volumen inicial se genera una presión que es la misma perturbación que se dio en la cuerda. Había un desplazamiento, ¿verdad? Horizontal, y eso había un movimiento de las partículas. Entonces dijimos que en ciertos sectores había una compresión y en otros sectores había una expansión. Entonces había compresión, expansión, compresión. Y dijimos, si tomamos como referencia el inicio de la compresión, luego tenemos la expansión y luego tenemos la otra compresión de moléculas, era el inicio y el fin del ciclo completo. Y ahí nosotros dijimos que ahí se daba justamente en la onda senoidal completa, desde el inicio, donde tiene la máxima expansión y después tiene o sea, la máxima expansión negativa, primero la máxima expansión positiva, la máxima expansión negativa y termina, inicio, fin. Se completaba lo que decimos nosotros de un ciclo, ¿verdad? Entonces, cuando vimos esa teoría, ahí ingresamos a lo que sería el ejercicio, ¿verdad? Que básicamente fue este que está acá. De onda sonora, que era la rapidez del sonido a 20 grados centígrados, ¿verdad? Que era de 344 metros por segundo, o su correlación de conversión en sistema americano, que es en pulgadas, ¿verdad? Nosotros utilizamos, nosotros utilizamos metros por segundo, pulgadas, no, en realidad esto es millas, ¿verdad? Nosotros utilizamos, nosotros utilizamos directamente metros por segundo, ¿verdad? Para el sistema que nosotros utilizamos aquí en América Latina. Entonces tenemos 344 metros por segundo a 20 grados centígrados, haciendo referencia a una onda sonora en el aire, una frecuencia de 262 Hz, y después nos pedía justamente calcular la longitud de onda y teníamos nosotros que la rapidez de la onda era igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces si despejamos la fórmula que habíamos aprendido, que es esta fórmula acá de la onda periódica, si despejamos de esta fórmula de onda periódica lambda, que es la longitud de onda, teníamos que lambda es igual a la rapidez dividido la frecuencia. Entonces, la rapidez y la frecuencia sería 344 dividido 262, y eso salía 1.31 metros. Esto fue lo que copiaron ayer. Cuando hablamos nosotros entonces de una descripción matemática de una onda, la onda, al ser una onda senoidal, ella tiene un comportamiento que se va repitiendo. ¿Por qué? Porque hablamos de ondas periódicas, ¿verdad? Entonces hay que decir que hay una ecuación eh, que comprende justamente a esta onda, y esta ecuación va a permitir justamente que nosotros podamos determinar con exactitud en qué posición se encuentra la onda en un determinado tiempo. La ecuación va a permitir determinar en qué posición se encuentra la onda en un determinado tiempo. O sea que si nosotros tenemos un inicio y fin de la onda al ser periódica se va a ir propagando, se va a ir propagando infinitas veces. ¿Por qué? Porque dijimos que es un movimiento armónico simple, entonces no hay pérdida. Entonces una vez que se propaga, eso se va a ir propagando infinitas veces. Pero si nosotros queremos saber exactamente en qué posición se encuentra, por ejemplo, a los 10 segundos, entonces tenemos que tener una ecuación, ¿verdad? Que nos pueda dar justamente la posición exacta de la onda en ese 10 segundos, ¿verdad? Fíjense que si tenemos nosotros una onda senoidal,
como esta. Si esto tenemos una banda senoidal, es medio torcido. Ahí vamos a tratar de ser un poco más recto. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? En este punto acá, dijimos que acá en este punto acá es donde se da la máxima elongación. Y acá tenemos nosotros la amplitud, ¿verdad? En este mismo punto también se da la máxima elongación, solamente que la misma es negativa. Esto es máxima elongación, pero la misma es negativa. Ahora bien, esto es la variación justamente de X, perdón, es en un tiempo T, y esto es que tanto va variando en este punto, en este punto, en este punto. En cada punto va teniendo una variación de la amplitud, y cuando llegue a este punto, esto tiene una correlación en el eje X. Tiene una proyección en el eje X. Al igual que esto también tiene una proyección. Y esto también tiene una proyección. Esto tiene una proyección, porque en este caso X es igual a 0, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de esta onda tiene su proyección sobre el eje X. Entonces, esta onda va variando en un tiempo t, ¿verdad? Entonces, ella, por ejemplo, en t igual a 0, se encuentra en esta posición. Luego, esto puede ser t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4. Entonces, en un periodo t va variando justamente la longitud, o sea, perdón, no la longitud de onda, pero va variando justamente la dimensión de la onda, y esta variación de la dimensión de la onda tiene su relación con el eje X. Entonces, está directamente relacionada con el eje X. A una variación en el eje Y de la amplitud de onda o del tamaño de la onda, el tamaño de la onda o la posición de análisis de la onda, mejor dicho, si yo analizo en este punto, él tiene su relación en este punto. Entonces, dependiendo de dónde yo analizo la onda, él va a tener su punto en el eje X, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar a nosotros una ecuación de X en función al tiempo. Entonces, el X va a tener su variación en función al tiempo. Dependiendo del tiempo transcurrido, el X va a estar en una posición. Si pasó 0 segundos, el X está en la posición acá. Si estamos en el segundo número 5, por dar un ejemplo, el X puede estar en esta posición. En el minuto 6 ya puede estar en esta posición. En el minuto 7 ya puede estar acá, en el minuto 8 puede estar acá, y así, ¿verdad? Entonces la ecuación que buscamos es una ecuación justamente del eje X, ¿verdad? Entonces,
Y obviamente también la ecuación del eje X está relacionada con el eje Y. O sea, eje X y eje Y están directamente relacionados, ¿verdad? Cuando X varía, Y varía, ¿verdad? Cuando Y varía, X varía. Entonces, se busca justamente una ecuación que pueda englobar todo esto, la variación que hay en el eje X con la variación que hay en el eje Y en base, en base al tiempo. Entonces, es X, y tiempo. Esto es, en base a esto, es la ecuación que se está buscando, ¿verdad? Entonces se habla justamente de la descripción matemática de esa onda, ¿verdad? Dice, muchas características de las ondas periódicas pueden describirse usando los conceptos de rapidez de onda, amplitud, periodo, frecuencia y longitud de onda, que son conceptos que nosotros ya estuvimos viendo ayer. Sin embargo, es común que necesitemos una descripción más detallada de las posiciones y los movimientos de las partículas individuales en el medio en instantes específicos de la propagación de esa onda. Para esta descripción necesitamos el concepto de función de una onda. Una función que describe la posición de cualquier partícula en el medio en cualquier instante. Nos encontramos en las ondas senoidales en las que cada partícula tiene un más, que es un movimiento armónico simple, alrededor de su posición de equilibrio. Como por ejemplo específico, examinaremos la onda en una cuerda estirada. Si despreciamos el pandeo de la cuerda por la gravedad, su posición de equilibrio es en una línea recta, la cual tomaremos como el eje X de un sistema de coordenadas. Las ondas en una cuerda son transversales. Durante el movimiento ondulatorio de una partícula con posición de equilibrio X se desplaza a cierta distancia y en dirección perpendicular al eje X. El valor de I depende de cuál partícula estamos considerando, es decir, I depende del eje X. También del instante t, que es el tiempo en que la consideramos. Así, y es función tanto de x como de t. Entonces, y es igual a x función, perdón, y que es igual a y función de x y función de t. Eso es lo que estuvimos viendo justamente en la explicación que les di, que es y que va siendo relacionada en función a x y en función a t. O sea, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que se puedan relacionar los tres puntos diferentes. Llamamos entonces a y función de xt. Entonces la función de onda que describe la onda, va a ser entonces y función función de x. Y función de xt. La posición y en función a x y en función a t. La posición de y en función a su posición en x en función al tiempo transcurrido. Posición y donde la y máxima, ¿qué sería la y máxima? La y máxima es igual a la amplitud. Cuando la y llega a su tope máximo es porque alcanzó la amplitud. Ahora bien, la amplitud puede ser la positiva en un tiempo t transcurrido o puede ser negativa en un tiempo t transcurrido. Si, por ejemplo, pasaron 10 segundos, él puede estar en la máxima elongación, pero si pasaron 20 segundos, él ya pasó por el punto de equilibrio, que es este. Punto de equilibrio es este, cuando él está en este punto. Cuando no hay ningún movimiento, se dice que él está en el punto de equilibrio. Entonces él sale del punto de equilibrio, va a la máxima elongación, vuelve al punto de equilibrio,
va a la máxima elongación negativa y luego vuelve al punto de equilibrio. Entonces, a lo mejor en 10 segundos él estuvo por chutar, ¿verdad? Estoy diciendo nomás, sin citar un ejercicio X, o sea, yo estoy diciendo un ejercicio cualquiera, pero a lo mejor en 10 segundos él puede estar en la máxima elongación positiva y a lo mejor en los 20 segundos puede estar en la máxima elongación negativa. Entonces, eso pueden ser situaciones que se pueden estar dando, ¿verdad? Y así. Llamamos entonces, eh, llamamos entonces a X en función a ratito. Bueno, continuamos, perdón. Llamamos entonces la función de onda con X en función de XT que escribe la onda. Si conocemos esta función para cierto movimiento ondulatorio, podemos usarla para calcular el desplazamiento con respecto al equilibrio de cualquier partícula en cualquier instante. Con esto podemos calcular la velocidad y la aceleración de cualquier partícula. La forma de la cuerda y todo lo que nos interesa acerca del movimiento de la cuerda en cualquier instante. Función de una onda senoidal. Veamos cómo se denomina, perdón, se determina la forma de la función de la onda para una onda senoidal. Supongamos que una onda senoidal viaja de izquierda a derecha, dirección de X creciente. Siempre se toma de izquierda a derecha, se toma como comportamiento positivo. Siempre izquierda a derecha se toma como el comportamiento positivo de la onda, ¿verdad? Entonces, si la onda se desplaza de izquierda a derecha, se toma, se toma como un comportamiento positivo. Si la onda viaja de derecha a izquierda, se toma como un comportamiento negativo. Entonces, para tener una referencia, eh, se toma de esa forma. El tema de positivo o negativo es constructivo, ¿verdad? En física 1 habrán visto que cuando se tomaba, por ejemplo, un eje cartesiano, se decía que, por ejemplo, en el eje cartesiano, Y hacia arriba era positivo, Y hacia abajo era negativo, del centro a la derecha era positivo y del centro a la izquierda negativo. ¿Eso es correcto o incorrecto? Entonces yo le puedo decir a ustedes que no es ni correcto ni incorrecto. En realidad es una construcción matemática que se le aplica a la física para poder situarse, situar un ejercicio y poder determinar si al ser un vector, si el vector tiene un comportamiento que va a la derecha a la izquierda o de abajo a arriba. Cuando son unidades escalares y unidades vectoriales, nosotros necesitamos justamente definir más de lo que sería solamente el número. Una unidad escalar es, por ejemplo, la distancia. La distancia que puede ser, no sé, 20 metros. ¿Verdad? 20 metros, yo puedo decir 20 metros, pero no es correcto que yo diga que tiene menos 20 metros, ni tampoco que yo diga 20 metros con ángulo de 30 grados. O sea, eh, la distancia no es una unidad vectorial. La distancia es escalar. Distancia es distancia. Esto está a 20 metros. Listo. ¿Verdad? Eh, ahora bien, cuando yo digo que tiene la velocidad y la aceleración, ¿verdad? La velocidad y la aceleración sí, sí son unidades
vectoriales, porque en una ecuación nosotros decimos que puede tener una velocidad de 10 metros por segundo, podemos decir que tiene menos 10 metros por segundo, o podemos decir que tiene 5 metros por segundo al cuadrado de aceleración, o puede ser que tenga menos 5 metros por segundo al cuadrado de aceleración, ¿verdad? Esto nos va a decir si está aumentando la velocidad, está reduciendo la velocidad, si está acelerando o está desacelerando. ¿Y dónde voy a notar eso? Cuando se haga una construcción de eje cartesiano, al ser un vector, el vector del inicio a la derecha nos va a decir que es positivo y que está acelerando. Si yo tomo un vector negativo, es porque va a ser de inicio a izquierda. Y eso es por construcción. Eso es algo que nosotros construimos para poder indicar si aumenta o disminuye, o si es de abajo para arriba positivo o si es de abajo para abajo negativo. Pero eso es constructivo. Si nosotros queremos decir, según mi teoría, a la izquierda es positivo y abajo es positivo y para arriba es negativo y la derecha es negativo, estaría correcta también, ¿verdad? Pero esa es tu teoría. ¿Y qué pasa? Cuando vos hagas toda tu construcción, si vos utilizas tu teoría, vos tenés que explicar que según tu teoría, vos vas a tomar de esa forma. Ahora, si no es tu teoría la que vos utilizas y si es una conversión habitual de lo que se suele utilizar normalmente en las matemáticas y en la física, entonces hay que tomar que a la derecha es positivo y abajo es negativo y arriba es positivo y a la izquierda es negativo. Entonces, eso es por construcción, ¿verdad? Eso sea por construcción y es tomado de esa forma. Entonces, el movimiento de la onda también, si sea del punto de equilibrio a la derecha, entonces también es por construcción el movimiento X positivo. Entonces se toma que la onda es una onda en situación positiva, ¿verdad? Ahora, si se da el otro sentido, es porque sería negativa. Entonces, dice dirección creciente, ¿verdad? O dirección positiva, por la cuerda como la figura 15.8. En la figura 15.8 dice seguimiento de las oscilaciones de 3 puntos en una cuerda conforme la onda senoidal se propaga por ella. Dice la cuerda se muestra en intervalos de tiempo de 1/8 de periodo para un total de periodo t. Entonces, esto él va separando, dice, en un periodo de 1/8, ¿verdad? Ahora mismo no, llamarle un periodo de 1/8 t no está dando la cantidad de segundos. No dice que es de 20 segundos ni 5 segundos, sino que el tiempo está relacionando nomás con el periodo. O sea, está dando un tiempo referencial en base al periodo. Entonces, él dice que el tiempo referencial es en base al periodo y se mide en 1/8. Entonces, y él, por ejemplo, si se dan cuenta, en este punto de arriba, él tomó como su t igual a 0. Él lo tomó cuando estaba en el inicio. Él lo tomó en el inicio, tomó en un punto más arriba. ¿Está mal eso? No está mal. O sea, eso es por construcción, se tomó de esa forma. Esto es el ejercicio, toma esta forma. Entonces dice, oscilador que genera la onda. O sea, él tomó desde el momento que se oscila la onda. Viste que este que está un poco más arriba es cuando la persona levanta, agarra la cuerda y levanta un poco la cuerda. Cuando levanta la cuerda, está en la máxima elongación, que es la amplitud. Entonces ahí él comienza a analizar el movimiento, cuando está en la amplitud, ¿verdad? Eso también se puede dar, su situación no es incorrecta. Uno puede analizar cuando está desde el cero o puede analizar cuando comienza la perturbación. En este caso toma cuando comienza la perturbación. Entonces, el tiempo igual a 0, dice, en este punto más arriba, es el oscilador que genera la onda. O sea, es cuando la persona aplica justamente la oscilación. Luego dice, puntos se acuerdan separados, media longitud de onda. O sea, en este punto tiene la mínima, perdón,
la máxima elongación positiva, luego la máxima elongación, máxima elongación negativa en el punto A, en el punto B la positiva y en el punto C vuelve a repetir la negativa. Entonces, del punto C, punto B, punto A y el punto de equilibrio, acá se generó un periodo. Acá se genera un periodo. Es comienzo, máxima negativa, máxima positiva y máxima negativa. Acá se completó un ciclo. Luego, ¿qué ocurre? Cuando se completó un ciclo, se vuelve a repetir. Entonces, en t igual a 1/8 de periodo, el ciclo vuelve a repetir. Y al repetir, ya coincide, esto ya va coincidiendo con otros puntos, ¿verdad? Esto ya va coincidiendo con otros puntos. Y luego, en t igual a 2/8, ya va coincidiendo con otros puntos, ¿verdad? Entonces, esto viene así y después para acá. Y esto lo que va dando es justamente, esto va dando la proyección de los ciclos, ¿verdad? Entonces, la proyección de los ciclos para T, para 1/8, para T, para 1/8, para 2/8, para 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, va mostrando en qué posición se van viendo justamente las partículas A, B y C de acuerdo a cada periodo. En 1/8, 2/8, 3/8, hasta lo que sería T igual a un periodo. T igual a un periodo es justamente, vuelve a la misma situación, ¿verdad? T igual a 0 y cuando llega T igual a un periodo es porque se completa el 100% del periodo. O sea, vuelve a iniciar el movimiento donde quedó. Si inició en este punto, en el punto de equilibrio, él vuelve al punto de equilibrio. Entonces, él, lo que fue separando fue el movimiento de las ondas en un octavo de periodo. En un octavo de periodo, entonces va viendo cómo va coincidiendo el movimiento de las partículas. Pero cuando él tiene t igual a 0 y luego va en t igual a un periodo, ahí recién se completa una vuelta completa. O sea, en t igual a 0, él inicia el movimiento y en t igual a periodo es donde hace una vuelta completa. Esa división de 1/8 de periodo es como que son pequeñas oscilaciones que se van dando en 1/8 de periodo. Cuando vos decís, dio una vuelta completa, ¿qué significa? Cuando se completó un periodo. Cuando se completa un periodo, recién se da una vuelta completa, ¿verdad? Estos son, estos son 1/8 de periodo. Parecen grandes, ¿verdad? Parece que está terminada, o sea, parece que está completo el periodo, pero si te das cuenta, esto es apenas 1/8 de periodo. Entonces, la sumatoria de todo esto da un periodo. Entonces, terminó y vuelve a repetir. Ahí recién se da justamente el periodo de la onda. Entonces, acá se toma la longitud de onda, donde sería el punto A y el punto C. Punto A y punto C. Punto de equilibrio, máxima elongación negativa, expansión, máxima elongación negativa de vuelta. Punto A, punto B, punto C. Entre el punto A y el punto C está justamente la longitud de onda. Entonces dice, cada partícula de la cuerda oscila a un movimiento armónico simple con la misma amplitud y frecuencia, pero las oscilaciones de partículas en diferentes puntos de la cuerda no están todas coordinadas. Las partículas marcadas en el punto B del 15.8 están en su máximo valor positivo de I en T igual a 0 y vuelve a ser I igual a 0 en T igual a 2/8 periodo. Esto mismo sucede con una partícula en el punto A, en el punto C, en T igual a 4T, perdón, T igual, o sea, tiempo igual a 4/8 de periodo y tiempo es igual a 6/8 de periodo. Exactamente medio periodo después. Para cualquiera, para cualquiera dos partículas en la cuerda,
el movimiento de la partícula de la derecha en términos de onda, la partícula de bajada, se retrasa con respecto al movimiento de la partícula de izquierda en una cantidad proporcional a la distancia entre las partículas. Así, los movimientos cíclicos de diversos puntos de la cuerda están desfasados entre sí. Si en diversas fracciones de un ciclo llamamos a estas diferencias de fase y decidimos que la fase del movimiento es diferente para diferentes puntos. Por ejemplo, si un punto tiene un desplazamiento positivo máximo al mismo tiempo que otro tiene su desplazamiento negativo máximo, los dos están desfasados medio ciclo. Este es el caso del punto A y el punto B. El punto A y el punto B están desplazados medio ciclo. Y lo mismo ocurre con el punto B y el punto C. El punto B y el punto C también están retrasados medio ciclo. Suponga que el desplazamiento de la partícula en el extremo izquierdo de la cuerda es x igual a 0, donde la onda se origina está dado por y para x igual a 0, o sea, x en el origen. X igual a 0 significa la posición de x en el origen en el tiempo t. Entonces, y para x igual a 0 en función al tiempo es igual a coseno de velocidad angular por tiempo, que es igual a coseno de 2pi frecuencia por t, porque la velocidad angular es igual a 2pi frecuencia. Entonces, si reemplazamos 2pi frecuencia por la velocidad angular, tenemos entonces la siguiente ecuación, que es la que tenemos que anotar en nuestro formulario. Dice, es decir, la partícula oscila en movimiento armónico simple con amplitud a frecuencia y frecuencia angular. Yo le dije velocidad angular, me expresé mal. Es frecuencia angular. Frecuencia angular también se le dice velocidad angular, pero vamos a utilizar lo que el libro, la nomenclatura que da el libro. Esto se le puede decir velocidad angular o se le puede decir frecuencia angular. El libro utiliza como frecuencia angular, entonces nosotros le llamamos frecuencia angular, ¿verdad? Entonces, la frecuencia angular es 2pi frecuencia. Entonces, la notación I del x igual a 0 para el tiempo t nos recuerda que el movimiento de esta partícula es un caso especial de la función de y en función a xt, que escribe la onda. En tiempo igual a 0, la partícula x es igual a 0 y tiene su máximo desplazamiento positivo, que es justamente cuando i es igual a que es la amplitud. Y está instantáneamente en reposo porque el valor de i es un máximo, ¿verdad? Y si la perturbación ondulatoria viaja de x igual a 0 a algún punto x a la derecha del origen en un tiempo dado de x sobre b, donde b es la rapidez de la onda. Así, el movimiento del punto x en el instante t es el mismo que el movimiento del punto x igual a 0 en el instante anterior, t menos x sobre b. Yo sé que de repente da muchas vueltas el libro, pero todo es para poder llegar a justamente una fórmula final, ¿verdad? Por lo tanto, podemos obtener el desplazamiento del punto x en el instante t con solo sustituir t en la ecuación 15.2 por t menos x sobre b. Al hacerlo obtenemos
la siguiente expresión para la función de la onda. X en función a xt es igual a coseno de w multiplicado por t menos x sobre b. Dado que coseno de menos tita es igual a coseno tita, podemos escribir la función de onda así. Y esta va a ser justamente nuestra fórmula final, ¿verdad? Dice y de xt es igual a alfa por w por x menos b menos t es igual a por coseno de 2pi f por x sobre b menos t. Esto básicamente sería la onda senoidal que avanza en función a x. Y todo esto es para llegar nuevamente a la función final. Dice, el desplazamiento de x en función a t, en función tanto de la posición x del punto como del tiempo t, podemos hacer más general la ecuación. Entonces se generaliza la ecuación contemplando diferentes valores del ángulo de fase, como hicimos para el movimiento armónico simple en la sección 13.2, pero ahora omitiremos eso, esto. Podemos reescribir la función de la onda dada por la ecuación 15.3 de varias formas, distintas pero útiles. Una es expresarla en función del término de t es igual a 1 sobre f y la longitud de la onda lambda es igual a f, perdón, a b sobre f. Entonces, esta es nuestra fórmula principal. Dice la fórmula de la onda senoidal que se mueve en la dirección de x positivos, dice x en función de, perdón, y en función de xt es igual a alfa por coseno 2pi. Entonces la función va de la variación de x sobre la longitud de lambda, que sea la longitud de onda, menos el tiempo en función del periodo. Alfa, A, que es, o sea, Y, que es la función de I, Y en función a xt, mejor dicho, Y en función a xt es igual a la máxima elongación, que es justamente A, coseno de 2pi, que es una vuelta completa. Cuando sea una vuelta completa es 2pi, multiplicado por x sobre lambda menos tiempo sobre el periodo. O sea, nos va a dar, esto nos va a dar esto es 0, esto también es 2pi, esto es pi sobre 2, esto es pi, esto es 3pi sobre 2. Entonces, la función justamente esta es para poder hallar si se encuentra en esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición, donde esto es y y esto es x. Él está en esta posición, o está en esta posición, o está en esta, o está acá abajo, o está acá, o está acá, en un periodo de tiempo t. En un periodo de tiempo t, en base al ángulo tita que se forma, en cuanto él llega ahí, que se relaciona con su x. En cual y él está,
que se relaciona con su X. Si él está en este Y, que se relaciona con su X. Entonces él está en el primer cuadrante, él está en el segundo cuadrante, él está en el tercer cuadrante, o él está en el cuarto cuadrante. ¿Y cómo va a variar eso? Coseno coseno si usan su calculadora van a ver que coseno de 0 está al revés, está al revés, está al revés, está al revés, está al revés. Los signos están al revés. Ahí está. Coseno de 0, 1. Coseno de 360, ok, estoy mirando mal. Coseno de 0, ahora, coseno de 90, tiburón mal, está calculando. No está tomando el valor, no está tomando el valor. Estoy justamente sin mi calculadora acá. Pero ¿será que me pueden ayudar? Si pueden poner su calculadora, pongan coseno de 90 y me dicen Cero, cuánto le Darwin. sale. 0, ¿verdad? Coseno de 180 Menos uno. y de 270, Cero. 0, 1, menos 1 y 0. Esto es 270, que es lo mismo que 3 pi sobre 2. Esto es 1, que es lo mismo que 0. Esto es 90, que es lo mismo que pi sobre 2. Y esto es 180, que es lo mismo que pi. 0, menos 1, 1 y 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación, esta ecuación nos va a dar justamente en cualquiera de las situaciones nos va a dar la posición exacta. Nos va a decir en qué cuadrante está y nos va a decir si es positivo, si es negativo y qué significa para ustedes. Eh, Le doy un ejemplo. En 90 y 270 0, ¿verdad?
92.70, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, brother. Ok. Si es 92.70, ¿en qué posición ustedes creen que está la onda en 90 y en 270? En su máxima amplitud. No, En está en cero, equilibrio. está en el equilibrio, ¿entiendes? Porque él está en cero, pues. Te das cuenta que él está en cero, y después él sube, y después baja, y después va a cero de vuelta. O sea, él parte de cero, y después sube, y después viene, o sea, él va, viene el equilibrio, baja, y vuelve al equilibrio. Lo que nos dice justamente es para poder saber cuando I es igual a cero, es porque I está acá, es porque I está acá. ¿Verdad? Está ahí en su punto de equilibrio. Entonces, por eso es que en este caso el I es igual a cero. Y X resulta ser igual a cero también. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos estar tomando, así como tomó el ejercicio. El ejercicio hace esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué pasa con la I? La I es igual a en este punto, ¿cierto? Entonces, en este punto I es igual a A, donde se genera justamente el movimiento, acá donde se genera el movimiento. Entonces, este punto de acá es cuando se genera el movimiento, luego pasa por este punto, luego llega a la máxima elongación negativa y luego va otra vez el equilibrio. Y después sube otra vez a la máxima. ¿Se entiende? Comenzó y terminó. En este punto se cumplió un ciclo. ¿Se entendió? Sí, bro. Lo que pasa es que la tendencia nuestra es siempre tomar de esta forma, ¿verdad? Comenzando en cero. Pero esta forma no puede ser interpretada así. Esto no es correcto. Porque la perturbación se genera acá. ¿Se entiende? La perturbación se genera cuando la persona levanta la cuerda y efectúa el movimiento. Entonces, cuando levanta la cuerda, es el punto cero. En ese punto cero, él está con la máxima elongación. En ese punto cero, el X es igual a cero, pero la idea es A, porque la idea está en la máxima elongación de donde se genera la perturbación. Y luego se genera el movimiento, entonces ahí es donde se inicia, propiamente dicho, el movimiento armónico simple y la propagación de las partículas en la onda senoidal. ¿Se entiende? Por eso es que la ecuación se hace en base a esto. Y esto está directamente relacionado con el recorrido que se da de forma periódica. Y si obtenemos otra forma útil de la función de onda, si definimos una cantidad K llamada número onda, entonces K para nosotros va a ser igual a número de onda.
Esto también vamos a notar. K es número de onda. Eh, sustituyendo, sustituyendo justamente el número de ondas, perdón, la longitud de onda, mejor dicho, por 2pi sobre k. K es 2pi sobre lambda. K, que es número de onda, es igual a 2pi sobre lambda. Si yo pongo en evidencia a lambda, entonces tengo que lambda es igual a 2pi sobre k. Entonces lambda es igual a 2pi sobre k. Y f, que es la frecuencia, es igual a w sobre 2pi. Esto es despejando el número de onda y despejando el valor de la frecuencia angular. Dijimos que justamente W era la frecuencia angular. Entonces se despeja la frecuencia angular se despeja la frecuencia angular y tenemos la siguiente ecuación. Esto ya es justamente una ecuación más concisa donde x y en función a xt es igual a al por coseno de kx menos xt. Esto ya habla un poco de lo que es graficar la ecuación de onda. Esto pueden irle pegando en lectura, pero esto en lo que es gráfico propiamente dicho, nosotros eh, no vamos a estar viendo específicamente cómo hacer gráfico porque es básicamente una construcción, así como les mostré acá. Esto vamos a ir viendo, algo no es nada complejo, ¿verdad? Es así, la máxima elongación positiva, la máxima elongación negativa, y esto va nuevamente a la máxima positiva, y esto va de vuelta. O sea, esta construcción nosotros vamos viendo ya en ejercicio, ¿verdad? No tanto aquí, no tanto en graficación de función de onda, ¿verdad? Entonces, más que nada para poder ir expresando más la fórmula que vimos, que estuvimos viendo, ¿verdad? Después paso una serie de cosas y llegamos a lo que sería el ejercicio, ¿verdad? ¿Dónde queríamos llegar? Entonces llegamos a un ejercicio y dice, su primo Morton, un nombre bastante raro, ¿verdad? Su primo Morton está jugando con una cuerda para tender. Desata un extremo, tensa la cuerda y mueve el extremo hacia arriba y hacia abajo senoidalmente, con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de onda de 0,075 metros. La rapidez de la onda es de 12 metros por segundo. En tiempo igual a cero. En tiempo igual a cero es donde se encuentra acá, que se encuentra con la máxima elongación. En tiempo igual a cero, el extremo tiende a un desplazamiento positivo máximo. Efectivamente, es acá. Él tiene esto,
otro color, el rojo. Entonces, esto es T igual a 0 y es igual a A. En tiempo igual a 0 igual a A. En tiempo igual a 0, el extremo tiende al desplazamiento positivo máximo y está en reposo instantáneamente. ¿Qué significa que está en reposo instantáneamente? Imagínense que agarro una cuerda y al levantar la cuerda, yo mantengo con el brazo así. La cuerda está parada. Luego yo aplico justamente el efecto, ¿verdad? Pero al levantar la cuerda, hace esto y sube, ¿verdad? Al levantar, dice que se mantiene en reposo, o sea, mantengo en reposo. Eso significa que está estático, ¿verdad? Eso está estático y significa que la rapidez en ese punto es cero, la velocidad es cero. O sea, él está en reposo, ¿verdad? Después dice, la amplitud es 0,075, dice que la amplitud es 0,075 metros. Después dice, la rapidez de la onda es 2 metros por segundo cuadrado, V es igual a 12 metros por segundo. En tiempo igual a 0, el extremo tiende a desplazamiento objetivo máximo y está en reposo instantáneamente. Ok, suponga que ninguna onda rebota al extremo lejano para complicar al patrón. ¿Por qué? Vamos a decirle que si yo tengo una cuerda y esta cuerda está atada, esta cuerda puede estar atada y empotrada a este punto. Si es una cuerda y yo agarro una punta y yo hago esto, coinciden que si está empotrada acá, coincide que la onda va a ir haciendo esto y cuando llegue en la punta donde está empotrada, esto puede generar una onda reversa que va a rebotar. Acción, reacción. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Se entiende eso? Sí, bro. Es como que la onda te chicotea del otro lado. O sea, vos haces esto y la onda se va trasladando las partículas, pero llega un punto donde se traba y te chicotea al otro lado. Entonces es un efecto de acción-reacción, ¿verdad? Entonces, para fines de cálculo, se toma como situación ideal y se toma justamente que no hay ese rebote. Entonces, porque lo contrario, vamos a tener que aplicar una nueva variable a la ecuación. Entonces, se toma como que ese rebote no existe, es igual a cero. Entonces, es como que va y pum, traba. Se va y traba. O sea, no hay ningún rebote, ¿verdad? Entonces, dice, calcule la amplitud, la frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda, el número de onda. Raro que pida la amplitud, ya que la amplitud ya dio, pero de seguro es para poder identificar. ¿Verdad? Dice calcula la amplitud, acá dice que tiene una amplitud de 0,75. Entonces, esa es la amplitud. Pero el ejercicio de seguro te pide eso para poder, no sé, a lo mejor se equivocaron y volvieron a poner la amplitud, pero en realidad la amplitud ya en el detalle, ¿verdad? Después dice, obtenga una función de onda que la escriba y después que tengamos la función de onda que la escriba, escriba la ecuación
para el desplazamiento en función del tiempo, del extremo que Morton sujeta y el punto a 3 metros del extremo. Entonces, primero nos pide justamente hallar la amplitud, que ya sabemos, nos pide la longitud de onda, nos pide hallar el número de onda, que es K. En la letra B nos pide hallar justamente la función, ¿verdad? La función general. Primero voy a hallar la función general. Una vez que voy a hallar la función general, vos podés determinar el siguiente punto en un punto específico. Entonces, una vez que voy a terminar la ecuación general, vos ves el punto específico que dice a 3 metros del punto inicial. O sea, esto va desde 0 y en 3 metros. ¿En qué situación está? Está con la amplitud la máxima amplitud negativa, la máxima amplitud positiva, está en la mitad, está en 0. ¿En qué posición está? Eso es lo que quieres saber. Entonces, dice, la amplitud A de la onda es la del movimiento del extremo. Entonces, A ya se sabía que era igual a 0,075 metros. Asimismo, la frecuencia de la onda es 2 Hz. La frecuencia de la onda es 2 Hz. Eso también ya se dio en el ejercicio. Esa también es la frecuencia de la onda. Dice, igual la frecuencia del extremo de la cuerda, la frecuencia angular es. Entonces, la frecuencia angular es 2πf. Entonces, 2π radianes ciclo por la frecuencia, que es 2 ciclos por segundo. Entonces, esto nos da 2π radianes ciclo, es por 2π, por 2 ciclos por segundo, y eso nos da 4π radianes. Les pregunto, 4π radianes segundo, ¿cómo les parece que llega a 12,6 radianes sobre segundo? Cuatro pi. 4 por pi hizo. Sí. 4 por 4. pi es 12.56. ¿Cuánto tenés? Y 12,56. 6. Sí. ¿Está bien? 12.6. Espérate, bueno. Ven este valor. 4 por 3.14. 4 por 3.14. Hay una situación bastante peculiar, ¿verdad? Cuando se toma el pi como radianes o cuando se toma el pi angular, ¿verdad? El pi angular y pi como radianes, ¿verdad? Cuando se toma el pi angular, estamos hablando del pi con un valor de 180 grados, con un pi sobre 2 que vale 90 grados, con 3 pi sobre 2 que es 3 por 180 dividido 2 que es 270. Cuando hablamos de 2pi, que sería 2 por 180 que da 360, ¿verdad? Cuando hablamos de pi radian, el pi tiene un valor de 3,14 que está relacionado justamente con el círculo, ¿verdad? Entonces, como el ejercicio teníamos nosotros 4 pi radianes sobre segundo, 4 pi radianes sobre segundo. Entonces, 4 por pi. El pi radian es 3,14. Entonces, 4 por 3,14 nos sale 12,56. Entonces, cuando tenemos 56, ese 6 es superior a 5, ¿verdad? Obviamente. Para valores superiores a 5, se redondea hacia arriba. Si yo tenía 12,54, yo voy a redondear a 12,5. ¿Se entiende? Al tener 12,56 o 12,55, yo voy a redondear a 12,6. De 5 en adelante, se redondea para arriba. Si es 12,56, entonces el ejercicio redondea
a 12,6 radianes. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿El resto qué tal? Sí, profe. Sin Bien, problema. profe, bien, profe. Excelente. Entonces, yo tengo que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Nosotros vimos también que el periodo era el inverso de la frecuencia. Entonces, el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Si la frecuencia es igual a 2 Hz o 2 segundos elevado a la menos 1 o 2 sobre segundo, como le queramos llamar, entonces 1 dividido 2 me sale 0,5 segundos. Entonces, si queremos hallar lambda habíamos sacado de la fórmula de rapidez, donde la rapidez sabíamos que era esta. Rapidez es igual a lambda por frecuencia. Entonces, lambda es igual a rapidez dividido frecuencia. Lambda es igual a rapidez dividido frecuencia. La rapidez es 12 metros por segundo, la frecuencia es 2. Entonces, 12 dividido 2 sale 6 metros. Entonces, el valor de la longitud de onda es de 6 metros. Ahora bien, si queremos hallar el valor del número de onda, que es K, K podemos tener de 2pi sobre lambda o K podemos tener de la frecuencia angular sobre B. Estas dos formas nos va a dar el mismo valor. K, que es el número de onda, puede ser 2pi sobre frecuencia, o K puede ser W por B, que es la frecuencia angular sobre B. De cualquiera de estas dos formas nos va a salir el valor de K. Si tomamos K es igual a 2pi por frecuencia, perdón, 2pi sobre lambda, tenemos 2pi sobre radianes, 2pi radianes sobre 6. Eso nos sale 2 por 3,14 dividido 6 nos sale 1,05. Tenemos K que es igual a la frecuencia angular sobre B. Tenemos 4 por 3,14 dividido 12 nos sale 1,05 también. Ahora bien, si queremos hallar entonces la letra B, que es la función de la onda que la describa, dice, puesto que obtuvimos los valores de A, T y lambda en el inciso A, podemos escribir la función de la onda empleando la ecuación y en función a xt es igual a, que es la amplitud coseno de 2pi, sobre x sobre lambda menos t sobre el periodo. La amplitud es 0,075 metros, coseno de 2pi. Adentro tenemos la x, lambda hallamos que es igual a 6. El tiempo, para un tiempo cualquiera, y el periodo hallamos que es 0,5 segundos. Entonces, la ecuación de esto sería 0,075 coseno de nos sale esto 1,05, ¿verdad? Que nosotros ya habíamos hallado acá. Que de hecho que en esta fórmula ¿viste que se dan cuenta que es kx? ¿Ven que es kx en esta fórmula general? ¿Ven esto? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Y acá es wt, frecuencia angular por tiempo. Entonces, la otra fórmula general, todo esto al final
nos lleva a esto. A veces podemos utilizar la fórmula general y a veces podemos hacer directamente esta. Da lo mismo, da exactamente lo mismo, así que no pasa nada. Y K podemos hallar de esta fórmula o K podemos hallar de esta forma, da lo mismo también. Entonces, nosotros habíamos hallado que K es igual a 1,5 radian sobre metros. Entonces, X sobre 6, y acá tenemos coseno de 2pi sobre 6 metros, ¿verdad? Coseno de 2pi sobre 6 metros. Este 2pi va a entrar acá. Esto entra. Y acá tenemos 2pi, que es igual a 2 por 3.14, 6.28, que es lo que ocurrió acá. Y esto dividido por 6. 1,046, como es 6 que supera el 5, se redondea para arriba. Entonces nos sale 1,05 radianes sobre metros multiplicado por X. Menos, y nos sale 2,6, 12,6, porque la ecuación general nos dice que es WT, y W habíamos hallado que era 12,6, ¿verdad? Y si verificamos acá, el coseno 2pi, el 2pi entra acá, entonces tenemos 2 por 3.14, tenemos 6.28, y si eso dividimos por 0.5, 12.56, el 6 se redondea al 56 a 6, entonces sale 12,6 radianes sobre segundo. Esto sería la ecuación general. Ahora bien, esa última parte que nos da para un punto a 3 metros del origen, eso vamos a desarrollar nosotros la próxima semana. Entonces, para que estén atentos, ¿verdad? Entonces, en base a eso, tendrían ya... no les quiero mostrar ahora porque el tiempo ya es un poco corto, ¿verdad? Quiero mostrarles bien ese ejercicio. Aunque podemos ver ahora un ratito y después repasamos la próxima semana, no hay problema por eso. Les muestro. Dice, podemos obtener esta misma ecuación de la ecuación 15.7 usando los valores W y K que obtuvimos en el inciso A. Dice, con la dirección de X positivo elegimos los dos puntos en cuestión para X igual a 0 y X igual a 3 metros. Para cada uno podemos tener una expresión para el desplazamiento en función a T, sustituyendo estos valores en X en función de la onda obtenida en el inciso B. Y para X igual a 0, entonces tenemos nosotros no, esto únicamente les tengo que mostrarle esto. Voy a mostrarle eso en clase, ¿verdad? Entonces, o mejor dicho, el ejercicio voy a desarrollar en una hoja y les voy a estar pasando mañana. Entonces ustedes ven cómo se hace paso a paso. Entonces, y repasamos nosotros ya en la siguiente clase. Pero me parece mucho más complicado si les muestro ahora así de forma virtual que pasarle ya bien detallado en una hoja. Van a entender mejor los cálculos paso a paso. ¿Les parece? Entonces, la próxima semana vemos detalladamente cómo se hizo el cálculo y así ustedes están al tanto. Bueno, por hoy quedamos hasta acá, pero antes quería comentarles que tienen un foro de debate en la página, ¿no? Que el que está acá.
que va a estar habilitado a partir de mañana. A partir de mañana a las 12, ustedes ingresan en el foro, copian las preguntas, ponen en evidencia las preguntas y van desarrollando la definición con sus palabras. Hacen una pequeña investigación de las definiciones y ponen con sus palabras. Si es corto, si es conciso, mejor todavía. Que sea nomás con la palabra de ustedes y que no sea copiado. Eso para mí tiene más validez. Entonces ponen las definiciones con sus palabras. Eso tiene un valor de 5 puntos, ¿verdad? Que justamente está detallado ahí cómo se va a corregir. Y en el final eso le va a sumar nota para su nota final. Entonces hagan mañana, tienen hasta domingo a las 23:59. No molesten domingo. Si bien tienen hasta domingo a esa hora, no significa que van a hacer consultas a esa hora. Las consultas hagan hasta mañana. Sábado, domingo, ustedes pueden desarrollar, pero desarrollen ustedes. Al final es una definición, o sea, no hay mucho que consultar, ¿verdad? Entonces, analicen, vean, tienen a partir de mediodía y vayan mirando y desarrollando, ¿verdad? Y eso tiene un puntaje, como le dije, y eso van a ir sumando puntos semana tras semana hasta llegar a la última semana del examen y van a tener acumulado eso. Eso suma puntos, eso vale nota y al final les sirve a la nota final. Estamos, quedamos así. Nos Dale, vemos. profe, gracias. Dale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Dale, dale. Profe, te felicitamos a los muchachos por tu cumpleaños. Todavía no, todavía no. Mira, qué onda, felicidades, profe. Felicidades, profe, felicidades. Lo que no me felicitaron no Felicidades, lo profe. Bien. Un asado. No, profe, no te felicitamos. El asado, profe. Nos Gracias, vemos. profe, gracias, profe. Hablamos. Suerte, suerte. Nos vemos. Chao, chao. Un asado, profe. Envía la foto del asado. Dale, profe. Dale, nos vemos. Chao, chao. Asado online. Asado virtual. Chao, chao. Chao, chao.